continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. La caravana de migrantes hondureños tiene y seguirá teniendo repercusiones sociales, políticas, económicas y humanas de suma trascendencia para las naciones de la angostura continental americana, entre las que se encuentra Honduras. Lo que en el 13 de octubre surgió como una crisis humana, hoy se encuentra en la frontera con Estados Unidos y recoge dramas de lucha por los hijos, solidaridad a manos llenas, familias desesperadas que juran no volver al país, muertes violentas o cruces sin documentos de familias enteras que hoy continúan ocupando espacios en la prensa mundial. Fresco está el drama de dos jóvenes hondureños de 16 y 17 años de edad, ultimados en Tijuana en un asalto el martes anterior. Esto pone de relieve los problemas de seguridad, oportunidades y empleos agravados tras la sucesión de los hechos políticos que en el 2009, 2013 y 2017 afectaron al país. Sin embargo, como valoró el genio alemán de la ciencia física Albert Einstein, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la creatividad, las grandes estrategias y la inventiva nacen de la crisis. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. La única crisis amenazadora es la tragedia de no querer luchar por superarla, como parafraseó el genio alemán de la astrofísica. Ante esto, el gobierno hondureño no quedó de manos atadas y ha desplegado acciones de contención migratoria como en beneficio del resto de la población, al abrir 3 consulados móviles en tierras aztecas, legisló financiar y aperturar fuentes de empleo en la micro, pequeña y mediana empresa. El pasado 23 de octubre, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció la puesta en marcha de un plan de asistencia para afectados por la sequía, lluvias recientes y la inmigración, para lo que inicialmente se destinarán 615 millones de lempiras. Ante los medios, el gobernante explicó que la iniciativa se ejecutará en coordinación con la empresa privada, alcaldías, iglesias y todo sector dispuesto a poner a Honduras en primer lugar por encima de cualquier interés particular. Asimismo, amplió apoyos a los productores de café, con más de 1 millón de familias dedicadas a la actividad. Gestionó en la banca bajas tasas de interés en apoyo a la industria de la construcción, en especial viviendas e infraestructura vial, entre otros. Sin embargo, y conforme a un estudio del Colegio de Economistas de Honduras, las perspectivas económicas no son muy halagadoras para el 2019, en el que se podrían repetir nuevas caravanas migrantes debido al modelo económico y la formulación del presupuesto general de la República, en los que se destinan más recursos para seguridad y defensa en detrimento de salud y educación. Al lado de lo que sucede en el país, los gobiernos de Estados Unidos y México recién anunciaron que llegaron a un acuerdo que incluye un financiamiento de $10,000 millones para impulsar el desarrollo de la región y detener la migración, al que se adosa el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, formulado por Guatemala, El Salvador y Honduras. La crisis migrante puede encerrar una oportunidad para el despegue de la economía nacional. Todo depende de la mentalidad y el compromiso con que se le asuma, apostilló Julio Raudales, presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida
a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos hoy jueves 20 de diciembre. Como lo ha planteado este reportaje de introducción, vamos a hablar de este fenómeno migratorio que se está dando con bastante énfasis desde el mes de octubre del año pasado. Vamos también a determinar cuáles son las oportunidades de país. Y yo quiero decirles inicialmente, el fenómeno de las migraciones es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad durante toda su existencia. Desde luego, antes no habían normas, no habían procedimientos, hoy sí los hay, pero se considera un derecho humano porque usted tiene la potestad o la facultad de, si no se siente cómodo en un lugar, pues buscar mejores derroteros, irse a otro lugar donde se sienta mejor. Sin embargo, la situación es dramática, es lamentable. El gobierno de la República ha hecho énfasis en estas migraciones y se están poniendo en práctica mecanismos para tratar de atender integralmente a los migrantes. Ya Estados Unidos y México han anunciado importantes proyectos de inversión en la frontera sur de México para fomentar la generación de empleos y evitar que los hondureños que buscan ese denominado y llamado sueño americano puedan obtener ahí oportunidades en la frontera sur de México. También se está hablando de proyectos en los países del Triángulo Norte también para fomentar mejores condiciones de vida, porque si bien es cierto el migrante sale de su país primeramente por oportunidades de trabajo, también hay otras condiciones humanas que hay que vigilar y hay que analizar cuando se habla de migraciones. Pero tenemos expertos en este tema. Hoy, día jueves, aquí en la entrevista, les presento inicialmente al señor Ricardo Puertas. Él es experto en temas migratorios. Con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, don Ricardo? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy gentil. También está con nosotros Ricardo Alonso Flores, embajador del Servicio Exterior de Honduras. ¿Cómo está, embajador? Gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña Sally Valladares. Ella es la coordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales en nuestro país. Sally, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, quiero quedarme con Sally, inicialmente. Sally, ¿cómo definen ustedes este fenómeno migratorio que se ha dado con mucho énfasis? Desde octubre del año pasado, aunque si hacemos números y tomamos en cuenta los hondureños que diariamente han venido saliendo de nuestro país por décadas, bueno, llegamos a cifras realmente estratosféricas. Bueno, yo creo que hay dos lecturas que hacer en este tema. La primera, que nos enfrentamos desde el año antepasado con esta política que se había anunciado desde las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Donde pues el candidato que finalmente quedó como ganador asume la presidencia ese 20 de enero del año 2017 y tuvimos pues todo un año donde muchas de estas anuncios, ¿no? de medidas antiinmigrantes se fueron concretando a través de órdenes ejecutivas y bueno, y lo que tenemos es unas tensiones internas en Estados Unidos por el hecho de que la Corte, lo que ha sido el sistema judicial en Estados Unidos ha sido uno de los puntos que más, ¿no? ha impedido que estas políticas antiinmigrantes sean muchas más severas de lo que ya han sido. Y esta segunda lectura es lo que ha ocurrido en nuestro país con la denominada caravana de migrantes, el contexto que se dio también en abril de este año con el denominado también Via Crucis del migrante, donde vimos que más del 80% de las personas que integraban en ese momento esa caravana eran hondureños y donde pues se insistía mucho sobre la cantidad de hondureños que estaban elevando, ¿no? las cifras de ingresos a estos países, tanto a México como a Estados Unidos. Y bueno, este último fenómeno que se dio, que se considera un hito porque no había ocurrido esta forma de migración, ¿no? Esto que ocurrió el 12 de octubre y que comenzó con un viaje en un destino que todavía para algunos no se ha podido concretar, pues definitivamente
marca muchísimo la historia, un antes y un después de la migración de hondureños en nuestro país. Muy bien, gracias Ali. Embajador Ricardo Alonso Flores, las migraciones como fenómeno han acompañado a la humanidad y cientos de hondureños lo han hecho por décadas, motivados por diferentes circunstancias, desde luego buscando el llamado sueño americano. Pero aquí vale la pena reflexionar sobre este éxodo tan organizado, tan masivo, no lo habíamos visto. Y de seguir esto así, podría también verse un éxodo a futuro sumamente mayor. El fenómeno de las migraciones, como usted bien dijo, abarca gran parte del periodo de la humanidad. Yo mismo he sido migrante. En 1971 conseguí mi green card, o sea, la tarjeta de residencia en Estados Unidos, y me fui a vivir allá. Un año. No me gustó y me regresé a Honduras. Entonces tuve esa posibilidad de darme cuenta cómo viven gran parte de nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Debo decirle que así que usted puede lograr buenas, posiciones económicas, pero aún con un sacrificio inmenso. Mire, he conocido gente que se fue de Honduras, tiene 2 trabajos, 16 horas de trabajo, más la movilización. Y otra cosa, en Estados Unidos a usted no le van a pagar los 30 días, le pagan los 5 días que trabaja por la semana. Y usted no tiene las prestaciones que tiene en Honduras. Allá son otro tipo de prestaciones, son sociales. Su esposa puede ir al mejor hospital de los Estados Unidos como derecho que tiene como empleado, porque allá el Seguro Social no tiene hospitales. Es una cosa diferente. Entonces usted se va a dar cuenta que la situación de los hondureños mejora en gran medida, pero con un sacrificio inmenso. Por otro lado, cada día se busca más la especialización. Usted ya no quiere tener personas que solo vayan con una pala y un pico, digamos, sino que quiere gente que sepa el inglés, que tenga facilidad de computación, que haya otros campos. Pero claro, el hondureño que se va muchas veces no sabe lo que se enfrenta. Es más, la ley se ha vuelto cada vez más severa y más aplicable, y como bien dijo nuestra amiga Sally, forma parte la situación de ese enfrentamiento que hay entre demócratas y republicanos, unos aparentemente favorables a la migración y otros abiertamente en contra. Pero veamos el fenómeno de Obama, cuando estuvo las 2 cámaras, no hizo nada. En cambio Reagan sí lo hizo, así que, y era republicano. Estas situaciones se dan de una forma muy variada. Muy bien, gracias, embajador. Don Ricardo Puertas, ¿podríamos decir que está mal acuñado esto del sueño americano y la idea que tenemos que cruzando la frontera de los Estados Unidos se terminaron los problemas? Bueno, mire, la migración tiene realmente 2 fuerzas que están actuando simultáneamente. Uno es la repercusión, por así decirlo, el rechazo que tiene la persona por vivir en su país de origen y no encontrar lo que quiere. Y el otro es la atracción que tiene en el país de destino, país de recepción, llamémosle Estados Unidos, España, los países que reciben a los inmigrantes hondureños. Una persona se va básicamente porque ya se topó, por así decirlo, en el país de origen. A lo mejor, y esto es un punto importante que hay que aclarar, la mayoría de la gente que son más pobres no se mueven en ningún país. O sea, el migrante que se mueve es un individuo que ya experimentó cierta movilidad social y por alguna razón la ha perdido, los privilegios que acumuló, y entonces prefiere correr suerte en un país que normalmente desconoce. Y ahí viene el sueño americano, que está influido por no solo por la televisión, el cine, sino hasta por los vecinos que tiene la persona, porque algunas de esas personas, incluso familiares, se han ido y cuando vuelven, no solo demuestran lo que tienen, sino lo que no tienen o quisieran tener, que todavía es peor. O sea, yo conozco gente, un día yo estaba viajando en un avión y un individuo que estaba al lado mío, que había recién ido a Cuba, me está enseñando las fotografías que llevó para enseñárselas a los vecinos. Y le digo yo, ¿qué casa más linda tú tienes? Y dice, la estoy pagando.
Y le digo, pero además de eso tienes un carro de último modelo. Y me lo prestó el vecino para que yo sacara la fotografía de la casa. Entonces yo creo que cada vez que vienen aquí hacen un alarde de cosas que no tienen y de cosas que tienen. Ahora, yo considero que si la gente se va, por mucho que desconozcan, no quieren volver. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, yo entiendo, comparto con el canciller lo que dice, pero él tenía la oportunidad de volver. Pero hay gente que cuando vuelve aquí está peor que en Estados Unidos. Y ahí hay un problema serio, humano, y el costo que tiene de ambas partes es muy alto, pero definitivamente deciden quedarse del otro lado. Y no creo que la mayoría de los hondureños que deciden quedarse en el otro lado, que son 980,000 que han nacido aquí, están fuera de sus cabales y fuera de la realidad. Yo creo que tienen un realismo, pueden tener mala información, pero el balance que tienen es realista. Y el balance que tienen realista es, prefiero quedarme allá con los problemas que tengo que irme de vuelta a Honduras. La organización que tuvo este éxodo del mes de octubre, masivo y organizado, con dirigentes y líderes que llevaban a los demás, gente que se iba sumando en el camino, ¿qué posibilitó esto? Bueno, ¿O qué lo permitió? Yo me asombré de la respuesta espontánea en el camino. O sea, realmente, leyendo lo que pasó, hay 4 caravanas que se están moviendo a Estados Unidos. Le estoy analizando en el tiempo desde el 12 de octubre hasta el presente. Esas 4 caravanas, una de ellas nació directamente en El Salvador, otras nació en Guatemala y 2 nacieron de aquí. Yo no creo que la capacidad organizativa de Bartolo haya sido el factor. Y si ese es el factor, hay que darle el premio Nobel de gerencia y de movilidad, porque realmente lo que logró es extraordinario. Ahora, quienes se inventaron la caravana, y sabemos que forma parte de un partido político aquí, de oposición, la selección que hicieron de la fecha fue estratégicamente muy bien seleccionada. Fíjate que se convirtió en un elemento dentro de la campaña electoral última en Estados Unidos. El presidente, si no hablaba acá todos los días de la migración, era que no hablaba de nada. Pero si hablaba, siempre hablaba de la migración. Ese es el primer punto. Segundo punto, y creo, me voy con Sally ahí, en el sentido de que la caravana es un antes y un después. De ahora en adelante, cada vez que tú analizas la migración, tú tienes que analizar la migración con caravana y sin caravana. Otro punto, no creo, y ahí estoy en una posición distinta, no creo que lo que está haciendo Trump es una nueva política migratoria. Son caprichos que gracias a Dios no ha logrado lo que intentaba. En Estados Unidos una política migratoria tiene que tener ley y presupuesto. No tiene ni el presupuesto para hacer el muro, que es prácticamente el paradigma de todas las ilusiones que tiene. No logró lo que quería con el TPS, no logró lo que quería con DACA, no logró lo que quería con las familias musulmanas que dijo que no podían entrar en Estados Unidos, no logró con tolerancia cero en el asunto de la separación de las familias con respecto a los menores. Lo único que ha logrado es DAPA, que es lo que hizo contra aquellas personas que se fueron a Estados Unidos y no han conseguido todavía una normalización. Entonces, ¿qué cosa es lo que está haciendo Trump? Sí se está metiendo en la burocracia norteamericana para cambiar las reglas de juego de todos los días, pero le ha salido una reacción del sistema judicial de Estados Unidos en cortes de menor categoría y federales, diciendo que lo que él hace por decreto presidencial es cuestionable desde un punto de vista constitucional o legal. Y eso es el problema que tiene él. Y yo creo que lo que vamos a discutir hoy es parte del cambiazo que está dando. Muy bien, gracias, don Ricardo. Sally Valladares, a su criterio, ¿son las condiciones humanas el principal motivo de las migraciones? Bueno, analizando el caso de Honduras, yo creo que tenemos que ser conscientes que no estamos hablando de un perfil de migrante como el migrante de hace 20, 30 años. ¿Por qué? Porque aquí lo que encontramos en las historias de los casos es una multicausalidad. Es decir, hay varias razones por las cuales la gente se va. Hay un elemento que se ha venido
últimamente sumando al tema de migración en Honduras, que es el desplazamiento forzado, ¿no? El desplazamiento principalmente asociado a violencia, aunque hay varias discusiones recientes sobre otras formas, ¿no? Que pueden producir desplazamiento. Y llama muchísimo la atención el hecho de que en varias de las historias, no solamente de los que integran esta caravana, sino de muchas historias de hondureños que han salido en los últimos años, cómo el tema de violencia ha sido un elemento de manera preventiva, es decir, para evitar un daño irreparable, o de manera de protección, ¿no? De una forma de ya una amenaza concreta que ha producido que estas personas se han tenido que mover y que internamente pues no lograron encontrar esa seguridad, terminan saliendo del país, y a esto se suma las condiciones de país, ¿no? La situación de desigualdad, pobreza y todos los elementos que pues se han discutido en muchísimos foros. Entonces, aquí vemos un perfil de migrante muy complejo, ¿no? De una complejidad, sobre todo en el análisis de casos, y también de una necesidad de hacer muchísimo más investigación sobre lo que está pasando con la movilidad interna en Honduras y, por otra parte, ir un poco más allá a participar en estos diferentes espacios donde se habla sobre migración, de poder acercar la realidad de lo que es la situación de los hondureños. Muy bien, gracias, Ale. Embajador Ricardo Alonso Flores, la posibilidad que buena parte de esta gran cantidad de migrantes puedan obtener algún tipo de estatus en los Estados Unidos, ¿es posible o es casi imposible? No, depende de las condiciones. No se puede decir que masivamente pueden ser recibidos. Individualmente sí pueden ser considerados sus casos. Y de hecho ha sucedido. Vea usted anteriormente con el TPS, que al principio pareció la tragedia más grande de Honduras, más que el MECH. Sin embargo, hay muchos hondureños que han conseguido regularizar su situación por matrimonio, por sus hijos, por circunstancias especiales. Y en estos casos usted ha visto que ya han obtenido, digamos, asilo algunos de los migrantes. No va a ser el caso general, pero sí se puede conseguir, no con facilidad. ¿Cuáles son los servicios que puede dar la Cancillería hondureña a través de sus consulados, embajadas, a estos migrantes? De hecho, lo está haciendo. El embajador Alden Rivera ha hecho una labor muy positiva. Ahí me sorprende que de México me llaman, me dicen, este embajador está portando muy bien. Entonces, porque él ha tomado el caso como una prioridad nacional, como debe serlo. Los consulados, acabo de hablar hace 2 días con uno de los muchachos que han trasladado, porque no se enviaron desde Honduras todos, sino que los movilizaron de los 18 consulados de México, en México, y ellos están atendiendo. Cada uno llega y pregunta qué es lo que... y se está tomando una reseña de cada quien, porque los casos, como le digo, son totalmente diferentes. Las razones pueden ser el irse, como les dijo Sally, la violencia, que es un fenómeno añadido, sí. La falta de oportunidades que se ha dado, no de hoy, sino de siempre. Entonces eso, todo lo que va haciendo la persona, y eso le va a proporcionar una posibilidad de enfrentarse, estoy hablando socialmente, ¿no? Sí. Con las autoridades norteamericanas que van a investigar cuál es su caso. Pero sí, los consulados están haciendo bastante. Muy bien, gracias, embajador. Bueno, estamos también advirtiendo otra situación. Los riesgos que corren los migrantes desde que salen de sus países. En la carretera, se montan a camiones, se montan a esta bestia o el tren que los lleva hacia la frontera. De ahí vienen los abusos. Abusos de las personas que los atienden mal o que no los atienden, aunque sí, buena parte de las ciudades en Guatemala y en México dieron asistencia. Abuso de parte de las autoridades, efectos de la delincuencia. Estamos viendo migrantes que están siendo asesinados, los niños están siendo marcados con números
Dicen las autoridades mexicanas que es para un mejor control, les marcan una serie en sus brazos a los niños, a las mujeres, para que haya una relación entre las familias y que no se pierdan, el argumento de las autoridades mexicanas, y otro sinnúmero de atropellos. Estas acciones, don Ricardo Puerta, ¿en qué ámbito caben? Bueno, evidentemente no caben en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Si nosotros miramos el gran ausente dentro de todo el proceso es que en el pase de frontera, desgraciadamente, lo que existe son trámites burocráticos, exigencia de papeles, tener distintos permisos o licencias que hay que tener. Por ejemplo, tienes que tener una licencia de tránsito si estás pasando por México. Si vienes a Estados Unidos, el programa de la frontera sur de México, que es un programa muy cuestionable que están haciendo los mexicanos a favor de Estados Unidos, porque Estados Unidos le da el dinero, y entre paréntesis, días antes del 12 de octubre le pasaron 20 millones de dólares a ese programa. Eso quiere decir que ya Estados Unidos sabía lo que venía en el sentido de la caravana, porque días después salió la caravana. Yo le diría que realmente en estos momentos no existe la capacidad de un Estado para afrontar lo que está pasando, ni en México, ni en Honduras, ni en Estados Unidos. Es interesante porque tampoco Estados Unidos tiene esa capacidad. Ese es el primer punto. Segundo punto, hay un dato que no hemos citado, y lo voy a agregar como una de las causas, y es la reunificación familiar. A medida que la diáspora hondureña en Estados Unidos crece, y ya va por alrededor de 1.200.000 personas, de los cuales, como dije antes, 980.000 han nacido en Honduras y el resto se ha crecido afuera. Esa gente, todo ese conglomerado, en estos momentos representa en Estados Unidos una masa laboral que le interesa mucho al sistema económico norteamericano. El sistema económico norteamericano es el único en el mundo que tiene estas características. Tiene, según antes de Trump, 11 millones de indocumentados viviendo dentro del territorio. Inmigrantes indocumentados. Esos inmigrantes indocumentados, después que entró Trump, en el 17, le agregaron alrededor de 5 o 6 millones más y está hablando ahora de 17 millones de indocumentados. ¿Cuál es el papel que tienen esos 17 millones de indocumentados? Es una reserva laboral, que los empleadores juegan con ella a veces dentro de la ley y a veces fuera de la ley, explotando a las personas que trabajan. Eso internamente está demostrado que en menor cuantía desinflan los salarios, porque la competencia hace que la gente, por necesidad de trabajar, le ofrecen algo que está fuera de la ley y la opción que tiene es no trabajar, por lo tanto prefiere trabajar por debajo de la ley. Esto no creo que sea la mayor contratación, pero sí existe. Y sí existe para la mayoría de la gente que llega. Porque ahora viene el punto, cuando Estados Unidos, como ser la economía más potente que hay en el mundo, crea más puestos de trabajo que lo que puede llenar con la gente que está allá adentro. Y la gente que está allá adentro no son solo los ciudadanos americanos y los naturalizados y los inmigrantes ilegales, que son 17 millones. Hay que traer gente nueva para llenar esas posiciones. Un ejemplo que te voy a poner, en España. España tiene una tasa de desempleo mayor que Honduras. Sin embargo, un hondureño se monta en el avión, llega a España y en menos de una semana está trabajando ya. ¿Por qué? Porque los inmigrantes en las economías desarrolladas entran en puestos de trabajo que el que está allí no quiere hacerlo. Y si está, a lo mejor ya lo hizo, pero tiene una movilidad a otros puestos de trabajo y ese puesto se quedó vacío. O sea que el inmigrante no importa, y en estos momentos Estados Unidos tiene 96 meses seguidos creciendo la economía sin recesión ninguna, que es una de las etapas más estables, que entre paréntesis no es producto de esta administración, es producto de lo que heredó con Obama después de la crisis económica del año 2009. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de una economía
estoy hablando ahora de Estados Unidos, que necesariamente necesita de inmigrantes nuevos para llenar los puestos de trabajo que no puede llenar. ¿Y cuántos puestos de trabajo no puede llenar? Anualmente se quedan en Estados Unidos sin llenar 680,000 puestos de trabajo que no puede llenar con toda la gente que está allá adentro. Una cosa, señor embajador, lo del TPS. El TPS en estos momentos, si tú eres tepeciano y sabes que en el año 2021 se acaba el TPS, en estos momentos tienes 24 alternativas distintas para cambiar tu estatus. 24. Algunas se aplican, otras no se aplican. Te voy a dar una que se aplica de inmediato. El empleador puede agarrar al tepeciano y decirle, vete que de ahora en adelante vamos a sacar una visa para que solo trabajes para mí. Y si cambia de empleador, tiene que cambiar de visa. Bueno, esa es inmediata. Y los empleadores están muy complacidos con la gente del TPS, porque por algo los mantienen. Acuérdense que el TPS tiene, 16 renovaciones, de las cuales 12 son de 18 meses y 4 son de 1 año. O sea que esa gente están allá, el TPS es acumulativo, tú no puedes entrar en el TPS ahora, tú tienes que haber entrado desde un principio. Y esa gente no tienen antecedentes penales, han pagado impuestos, no son carga pública y son gente que tienen un reconocimiento de sus empleadores, porque si no los empleadores le dicen, vete y voy a tomar otro. Evidentemente están en un limbo desde un punto de vista de papeles, pero las credenciales sociales que ellos tienen en el mercado de trabajo son de primera. Y estamos hablando de 56,000 hondureños. En la última inscripción del TPS estamos hablando de 56,000 hondureños. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de una gran cantidad de personas que representan una estabilidad económica para muchas empresas. Ironía, la mayoría de los empleadores de las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos favorecen al Partido Republicano cuando votan. Y ahí tienen otra beta política interesante. Porque lo que está haciendo Trump es sobre su base social, que no necesariamente es la línea dura del Partido Republicano. Es como si dijéramos, Trump tiene otro partido republicano que no es el tradicional. Suficiente porque tiene un 36% de aceptación en la opinión pública norteamericana. No estoy hablando que no tiene base, tiene base. Muy bien, gracias don Ricardo. Sally, ha dicho don Ricardo Puertas que este deseo de unificación familiar podría ser también uno de los argumentos mayores para esta masiva migración que se ha producido. Sí, de hecho, la reunificación familiar, a partir de que efectivamente ha ido creciendo el número de personas hondureñas que se han asentado en Estados Unidos, pues definitivamente esas personas llevan a sus hijos, llevan a sus padres, ¿no? Y bueno, eso ha generado que la reunificación sea un motivo para que las personas también tengan que salir. Pero hay algo muy interesante que quiero citar, una investigación que está en curso que hizo Flaxo por medio del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, la Universidad Nacional, donde llamaba la atención cómo se ve la reunificación familiar, porque hay un aspecto interesante con el tema de reunificación familiar. Para el que está en Estados Unidos, la reunificación tiene un significado de tener a su familia y tener a esa persona, en el caso de un hijo, que hay una necesidad afectiva de tener a la persona consigo. Pero nos llamó la atención que para varias personas que están acá, la reunificación familiar es una alternativa frente a la falta de oportunidades que tienen en su país. Es decir, más allá del sentimiento que se puede desprender, lo ven como una alternativa, ¿no? Como decir, mi papá, mi mamá está en Estados Unidos y yo tengo la posibilidad de que si aquí no está bien pues yo solamente estoy pasando el tiempo mientras se arregla la forma como voy a salir del país, yo tengo la oportunidad, la posibilidad de ir. Es decir, el sentimiento que prima en el que está en Estados Unidos, hay un cambio en el que está acá, y especialmente en el caso de los jóvenes, que pareciera
esto un poco indolente, ¿no? Pensar de que la reunificación tiene un sentido utilitario como un mecanismo de, pues, yo puedo salir y tengo la alternativa de irme, ¿no? Y el hecho también interesante en este punto, citando también esos mismos datos preliminares de la investigación, es que cerca del 89% de las personas que han migrado, en el caso de los que vivieron la experiencia de ser retornados, su financiamiento no fue un autofinanciamiento, sino que fueron financiados por las personas que estaban allá, ¿no? Volviendo a ese punto de esa necesidad de reunificación familiar, afectiva para el que está allá, pero que va perdiendo ese matiz afectivo y más utilitario para el que está acá. Muy bien, gracias, Ale. Embajador, recientemente se anunció por parte de Estados Unidos y México inversiones millonarias en la frontera sur mexicana para ir paliando esta situación de las migraciones. ¿Considera que esto será una alternativa oportuna? Pienso que tiene que hacerse mucho para decir que estamos en el camino. Porque una promesa, sí, una promesa, sí, es cierto, es una esperanza, pero no necesariamente una realidad. Fíjese que México tiene por años más migrantes que todos nosotros. Creo que toda Centroamérica, Los Ángeles de hecho, es una ciudad que creo que es medio mexicana, medio norteamericana. Texas. Bueno, Texas, así es. Entonces, cuando usted ve, y los orientales, por miles que han llegado, por millones. Entonces, cuando usted ve que México va a requerir, si eso se hace realidad, muchísimas de esas ofertas. Y luego, en Guatemala, en Honduras y El Salvador, que son los países del Triángulo Norte, se ha ofrecido algo, pero me parece un poco extraño que digan que se va a instalar en el sur de México. Eso es para los mexicanos, no es necesariamente para nosotros. Así que tendría que haber una ampliación de ese plan, un pequeño plan Marshall para Centroamérica, como han dicho algunos, ¿va? Pero sinceramente yo lo veo todavía en una nebulosa, no lo estoy viendo como una realidad, pero sí una esperanza. Se habla incluso de condiciones especiales, salarios buenos para los trabajadores que puedan pernoctar ahí en esas zonas de desarrollo. No, naturalmente no pueden hacerlo en contra de las leyes, tiene que estar de acuerdo porque no puede ser una explotación. Y le voy a decir algo que estoy pensando, que es un poquito diferente a esto. Conforme se vayan reunificando las familias en los Estados Unidos, va a ir desapareciendo la posibilidad de todo lo que ellos están, las remesas. Y creo que en eso no hemos pensado demasiado. Si usted ve que todas las familias se llevan a sus parientes, las remesas dejan de llegar al país. ¿A quién le van a mandar? Exacto. Otra cosa, la mortalidad. Ellos le mandan a sus padres y a sus hijos, pero si se llevan a los hijos y los padres han muerto, no van a mandar nada. Creo que tenemos que enfocarnos mucho en eso también. Muy bien. Gracias, embajador Ricardo Alonso Flores. Vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie, vamos a seguir debatiendo y en esta etapa yo voy a consultarles a nuestros invitados. Ya hablamos de las consecuencias, las causas, los orígenes, cómo se plantea el fenómeno migratorio, pero qué se está haciendo como oportunidades de país. ¿Cuáles son las alternativas que se están dando en Honduras para que la población no migre, para que el joven no considere mejor irse para los Estados Unidos en esta aventura riesgosa, sino quedarse produciendo, generando riqueza aquí en Honduras? ¿Estarán las condiciones o qué se tiene que hacer? Eso lo vamos a abordar después de esta breve pausa comercial. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana con nuestros distinguidos invitados sobre el fenómeno de las migraciones
y las oportunidades de país. Aquí en el ínterin estábamos en la pausa platicando con don Ricardo Puertas. Él me hizo un apunte que me parece muy llamativo. Él ha considerado y ha dicho que las migraciones es una industria muy rentable para algunos. ¿A qué se refiere, don Ricardo? No solo para algunos, sino para muchos. Para muchos. Mire, a ver, primero los coyotes, sin duda, que entre paréntesis saben leer muy bien el mercado. A veces mucho mejor que los analistas que nos dedicamos a esto, aunque sea por hobby. Por ejemplo, le voy a dar una. Están conscientes los coyotes de que los muchachos que se han quedado aquí, que algunos de ellos están para cumplir ya la mayoría de edad, 18 años, son un dolor de cabeza para las tías y las abuelas que se quedaron criando a esos muchachos. Los tomaron infantes hasta cierto punto, hoy en día son adolescentes y siempre hay una disparidad entre lo que quiere hacer el adolescente y lo que quiere que las personas mayores hagan los adolescentes. Y en ese sentido es una crianza difícil, una situación difícil, porque además de que están haciendo una obra extraordinaria, tratando de sustituir a los padres que no están aquí, porque son huérfanos, pero con padres vivos que están de migrantes en Estados Unidos, hay un problema de discusión de quién se queda con la remesa. Esa es una discusión que hay. No sé si los estudios que están haciendo el Flaxo se han metido en eso. Otro punto es que hay 650,000 muchachos en esa categoría, algunos de ellos, la gran mayoría de ellos con gente afuera, que son los ninis. O sea, son muchachos que ni quieren trabajar ni quieren estudiar, porque están a la espera para irse para Estados Unidos o para donde están sus seres queridos y no pueden irse. Ahí ahora viene el coyote con la idea genial. Y la idea genial es la siguiente. Me voy a poner de ejemplo. Estoy, por ejemplo, en Houston o estoy en Miami. Estoy en una ciudad de Estados Unidos y viene un elemento que trabaja con el coyote aquí y que lo representa allá y le dice, ven acá, Ricardo, ¿es verdad que tú tienes 2 hijos en Honduras? Sí, tengo 2 hijos allá. ¿Y qué edad tienen? No, tienen 14 y 16 años. ¿Y qué le mandas? ¿Le manda remesa? Sí, no, yo le mando remesa. Tengo que hacerlo porque si no, no viven allá, incluso la familia de las tías y las abuelas que los atienden, etcétera. ¿Cuánto le manda? No, le estoy mandando entre 250 y 300 dólares todos los meses. Te estoy dando un promedio, que es normal. Ajá, y entonces viene y me dice el representante del coyote, yo te los traigo de gratis. ¿Cómo? Sí, yo te los traigo de gratis. ¿Cómo que me los traigo de gratis? A ver, explícame eso. No, mira, dame una garantía para cubrir la travesía, no me tienes que dar ningún dinero, dame una garantía. Yo te los traigo aquí, yo te devuelvo la garantía y de ahí en adelante me vas a dar 200 dólares por los próximos 3 años. Y esos 200 dólares te los van a producir los mismos muchachos que te traen. Porque figúrate, cualquiera de ellos puede trabajar semanalmente part-time, a tiempo parcial 20 horas. Y 100 dólares que dé cada uno de ellos son los 200. Te quitaste encima el problema que tienes con la tía y la abuela, la hermana tuya y tu mamá. Te quitaste el problema de los muchachos, ya los vas a tener aquí, ya los tienes aquí para que los críes. Le puedes encauzar educativamente. Ya realmente se van a orientar probablemente ya dentro del mercado norteamericano y se normaliza la situación. Esa oferta no es rechazable. All right? Eso funciona. Y eso lo están haciendo los coyotes. Ese es el punto 1. Punto 2. Esta gente que están aquí en estos momentos representan un caudal significativo por lo que representan en una edad productiva que lo vamos a perder. No se ha hecho nada y ahí yo incitaría a hacer un esfuerzo un poquito más sistemático en tratar a los muchachos de DACA, por ejemplo, los soñadores. Sí. Los soñadores son alrededor de, no sé, no llegan a 40,000 en estos momentos de los que tengo distinguidos de las distintas fuentes que he leído, que son solo hondureños, estoy hablando solo de hondureños. Son muchachos que son criados en Estados Unidos,
hablan perfectamente bien el inglés sin acento. La mayoría de ellos son profesionales o están caminos a ser profesionales porque están estudiando en universidades. Algunos de ellos están en el ejército de Estados Unidos, que entre paréntesis tiene un plan especial que si tú entras como indocumentado a través de una ruta rápida, te normalizan si cumples con una serie de requisitos del ejército por encima del promedio. O sea que hay dentro de Estados Unidos preferencias para una serie de inmigrantes de regularizarlo, pero tienen que adaptarse a unas reglas norteamericanas que evidentemente no son fáciles. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿por qué? Y es una sugerencia, y perdonen, ¿por qué estos muchachos no los traemos aquí durante el tiempo que no está funcionando el sistema educativo de vacaciones para que mejoren el inglés de los alumnos de las escuelas públicas? Yo no conozco una escuela pública bilingüe. Se pudieran hacer escuelas públicas bilingües con los soñadores. Y eso sería una recuperación, porque estos muchachos añoran estar en Honduras, pero nadie los ha invitado del lado de acá, sino más bien del lado de allá. Lo que están tratando es de quitarle los privilegios o las condiciones especiales que tienen, estudios tratados como si fueran del Estado, acceso a planes médicos, acceso a planes educativos especiales. O sea, yo creo que hay que estudiar los DACA a ver cómo lo antes posible se unen al desarrollo de Honduras, al crecimiento de Honduras y a la identidad cultural de Honduras, porque esos muchachos añoran ser hondureños. Y si alguien le presta atención, y ahí había un programa especial de la Fundación del el científico Moncada, que eso por razones políticas desgraciadamente se descontinuó y hay que recuperarlo otra vez. O sea, lo que estaba haciendo la Fundación de Salvador Moncada es encomiable para la cultura hondureña, de recuperar a los muchachos que estaban afuera o de hacer que muchachos que estaban aquí, que tienen talento, puedan ir a estudiar a las mejores universidades del extranjero. Así que en ese sentido, ahí hay otra beta interesante. Muy bien, gracias, don Ricardo. Ya sobre este tema que apunta don Ricardo, en el Congreso Nacional se aprobó en este periodo que está ahorita de vacaciones, una iniciativa de un parlamentario, no me acuerdo si fue David Chávez o Reinaldo Economo, para que se fomentara las clases, la cátedra de inglés en las escuelas públicas del país, para que todos los alumnos de las escuelas públicas llevaran clase de inglés desde el kinder hasta que salieran al nivel de secundaria, que ahora es una sola ruta. Así que por ahí podría estar la iniciativa para que estos jóvenes DACA se incorporaran. Es un camino muy bueno. Muy bien, Sally, ¿qué argumentos o qué criterios tiene sobre lo dicho por don Ricardo Puertas? Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que tienen que irse viendo este tema de qué aportes pueden hacer esta cantidad de hondureños, más allá del aporte de remesas, que es como comúnmente se ha venido observando, ¿no? El aporte de los migrantes, especialmente a la economía del país. Yo creo que sí, efectivamente hay muchísimos aportes, que de hecho hay migrantes que desde sus propias iniciativas han colocado proyectos en Honduras, ¿no? Estamos hablando de migrantes que tienen destinos, ¿no? de fundaciones o invierten, ¿no? Hacen inversiones en diferentes espacios para poder apoyar a los hondureños. Yo creo que también eso es un esfuerzo que se tiene que ir encaminando, pero también yo creo que en todo esto sí es importante rescatar algo, si podemos hablar de esta denominada crisis migratoria, ¿no? Es el hecho de las iniciativas por parte de los gobiernos que se han venido dando, liderazgo sobre todo que ha ido teniendo y cómo se ha ido concretando con muy poco tiempo, que no podemos hacer una evaluación si efectivamente esto va a dar resultado o no, que es el caso de este anuncio que ha hecho el presidente mexicano, que recién el 1 de diciembre tomó posesión
y desde que ingresó la caravana en México, pues aún frente a algunos reclamos que había de los mismos mexicanos sobre enfrentar primero una realidad de país, de brindar condiciones a los nacionales antes de venir y dar alternativas a los extranjeros. Yo creo que es importante porque cuando en 2014 se plantea el plan de la Alianza para la Prosperidad, que tiene básicamente los 3 elementos, y yo creo que uno está un poco más definido que lo que ocurrió en el año 2014. Entendamos que este plan está orientado, este nuevo plan, donde se suma México al esfuerzo del desarrollo de la región, de los 3 países de Centroamérica, ¿no? y con el apoyo que ha también anunciado Estados Unidos, en 3 puntos que ya estaban, como les digo, incorporados en el plan de la Alianza, que es el tema de seguridad, el tema de buena gobernanza y el tema de dinamizar la economía. Ellos hablan del desarrollo, ¿no? Crear un desarrollo en la región. Especialmente en el tema de gobernanza, yo creo que ahí hay un punto que no estaba tan orientado en el plan de la Alianza para la Prosperidad, que ahí habría que ver cómo se podría, digamos, repensar ese punto, que es el tema de, que seguramente va a venir incorporado en este punto, que es el tema de fortalecer la gobernabilidad en los países. Estamos hablando de que el debilitamiento de la institucionalidad, la falta de confianza de la población en sus mismos gobiernos hace también que las personas salgan del país. Y eso es un punto que no estaba desarrollado en la propuesta que se dio en el año 2014, porque se estaba hablando del tema de fortalecimiento del sector seguridad y justicia, ¿no? Pero no se hablaba de todo este esquema de lo que significa un buen gobierno y de la necesidad de que haya una gestión, una buena gestión para que las personas puedan tener respuestas y las personas no tengan que salir del país. Creo que en este punto sí tenemos que ir avanzando, ir insistiendo en tener más información de cuál va a ser el papel, en este caso, de Honduras en ese plan, cómo efectivamente estos elementos que se habían planteado inicialmente en el plan de la Alianza para la Prosperidad, cómo se va a hacer ese replanteamiento para que calce con esta nueva propuesta. Y definitivamente también qué va a pasar de manera inmediata con los flujos migratorios que continúan, ¿no? hacia México, y donde no podemos desconocer cifras como las que hemos visto, donde México, a diferencia de Estados Unidos, es el país que ha crecido mucho más, ¿no? El número de personas que están siendo deportadas, ¿no? Es el país que más ingresos reportó de hondureños que han sido deportados, ¿no? hacia nuestro país. Estamos hablando que el año pasado tuvimos cerca de 27,000 deportados de México y este año estamos rebasando los 42,000, ¿no? Y en Estados Unidos la diferencia son 10,000 personas, pero en México estamos hablando que dobló, ¿no? El número de personas, el tema del plan de la frontera sur. No se habló nada del plan de frontera sur. ¿Qué va a pasar con ese plan de frontera sur? Porque el plan de frontera sur es un contraste a la mirada que se tiene ahora de lo que ha anunciado López Obrador sobre una migración con enfoque de derechos humanos. El plan de frontera sur no tiene ese enfoque, ¿no? Porque es básicamente el tema de devolución en la frontera. Es burocrático. Y es una gestión diferente de la migración, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay muchísimas cosas que tenemos que tener a la vista, pero sobre todo también es no solamente dar la bienvenida a este nuevo plan, sino también es cuál va a ser de parte del gobierno de Honduras y en general del Estado de Honduras, cuál va a ser el papel que va a asumir en este esquema que se está planteando desde Estados Unidos y México. Gracias, Ali. Embajador, ¿considera usted
si tomamos en cuenta que el inicio de esta masiva caravana en el mes de octubre, como lo señaló don Ricardo Puerta, coincidió con el tema de la campaña electoral en los Estados Unidos, puede ser que ya pasada la necesidad de que este tema se haya avivado electoralmente, ahora también el tema vaya decayendo, porque ya no existe la urgencia. No estoy seguro, porque los próximos 2 años van a ser más movidos que esto. Claro. Acuérdese que está de por medio la presidencia. Eso es muy importante. Antes de terminar, quería decirle a don Ricardo que es muy importante su plan, su planteamiento sobre que los Dreamers pudieran venir. Ahora, no sé si legalmente ellos pueden salir y volver a entrar. Eso es el que me parece que habría que averiguar esa situación. Un punto interesante ese, que creo que es necesario considerarlo. Sí. No vaya a ser que vengan aquí y quedan, después no pueden volver a Estados Unidos. Así es, sí. Entonces vamos a tener tema de migrantes por largo tiempo. No, mire, el tema de inmigrante es permanente. A menos que me digan lo contrario, para. O sea, yo creo que, excepto los primeros, el ser humano, por los últimos 10.000 años, es que es sedentario. El resto de la humanidad, de millones de años, es migrante. ¿Usted considera, don Ricardo, que internamente están dadas las condiciones para ir frenando estos éxodos masivos de hondureños? ¿O se está trabajando en algún plan? No, espere, mire, primero, yo no creo que el esfuerzo se pueda hacer exclusivamente por el Estado. Si el problema es crear empleo, hasta que el sector privado de Honduras no entre a manejar directamente en una forma conceptual y de gestión el tema migratorio en el sector público es un tema que lo primero que puede suceder es politizarlo. Y segundo, por muchos recursos que tenga el Estado, no son suficientes para afrontar el tema. El otro punto es el siguiente. Hay soluciones que necesitan un periodo de maduración. El periodo de maduración pueden ser, por ejemplo, 8 años, que la economía hondureña crezca al 6% o más en una forma sostenida, para en vez de tener un 66% de pobres, tengamos solo un 25%. Ajá. Y en esos 8 años, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la gente que quiere irse? Porque hay una cosa muy interesante. El derecho de emigrar es un derecho humano, pero ningún Estado está en la obligación de recibir a ningún individuo que venga y diga, mire, yo estoy aquí porque yo tengo el derecho de emigrar y no tengo papeles. ¿Me acepta? Mire, vaya de vuelta que lo voy a... ¿Cómo se llama usted, Ricardo Puerta? Ahora mismo lo pongo en la lista de deportados, porque definitivamente nosotros aquí lo que tenemos que hacer es, ¿qué requisitos tiene usted para seguir a donde quiere ir? ¿Quiere ir a Estados Unidos? Deme los papeles que usted tiene que presentar allí. La lista es la siguiente. Y me imagino que en la primera o el segundo requisito ya no los tiene. Entonces, desde ese punto de vista, la migración no va a parar. Y el otro punto, cuando nosotros pongamos algo para resolver el problema, en el mientras tanto saca esos resultados, ¿qué se hace? Que eso es lo que nadie contesta. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener a corto y mediano plazo soluciones inmediatas. No hay de otra. Por ejemplo, en estos momentos, una cosa que no hemos mencionado que es positivo. México está en estos momentos participando en un programa trinacional de intercambio de bienes y servicios. O sea, lo que era antes el Tratado de Libre Comercio. Ahora se llama el Acuerdo Trinacional, que está México, Estados Unidos y Canadá. Es muy probable que si un hondureño, y voy a poner un caso específico, algo extremo, quiere trabajar en la industria automovilística, se tenga que ir a México a trabajar. Aquí no hay nada de eso. Aquí escasamente se hace una pieza de un carro, aquí. Pero aquí no se ensamblan automóviles. Usted se va a México y puede ser, no trabajando en el sur, y ahí el dinero que va a destinarse al sur de México es para desarrollar la parte rural y agrícola de México. Pero en el norte es la parte industrial que está conectada con Estados Unidos y Canadá. Ahí hay empresas que estando en México tienen filiales en Estados Unidos y en Canadá. Por lo tanto, es muy posible que sea el escenario un próximo escenario. Usted quiere ir de emigrante a Estados Unidos y Canadá, entre por México, aumente su tasa de empleabilidad, o sea, mejore las condiciones que usted tiene para contratarse en una empresa que tenga más competitividad o en un sector
que tenga más competitividad. Y una vez eso, nosotros le vamos a mejorar a través de un programa de crecimiento personal el manejo del idioma, aunque sea a un nivel de inglés básico, lo que llaman el Basic Occupational Language Training, que tú no sabes inglés, pero el inglés que tú sabes está relacionado exclusivamente con tu trabajo. Eso se puede hacer. Y una vez habiendo demostrado eso en México, por la misma filial de empresa que existe en Canadá y Estados Unidos, poderse mover en los 3 países. Eso es posible. Pero eso, el gobierno de Honduras se tiene que poner las pilas, y ahora viene el punto. Estamos hablando de un plan Marshall. Señores, Honduras no cumplió con los requisitos de la cuenta del milenio. Cuando venga, entre comillas, el plan Marshall para estos 3 países del Triángulo Norte, van a meter de requisito bajar el asunto de la corrupción, aumentar el fortalecimiento institucional y abrir nuevas oportunidades. Eso es un paquetito que viene completo. Y el otro punto, el plan Marshall fueron préstamos, no fueron donaciones. Y normalmente, y considero que el paso es positivo, pero hay que estudiarlo con detalles que no tenemos. Mientras que no tengamos los detalles, es mejor ponernos en una actitud de espera y de crítica, porque eso evidentemente Estados Unidos lo está haciendo con fines internos y externos. Y la pregunta es, ¿en qué coincidimos en lo externo? Y puede ser que haya intereses nuestros que no coincidan con los de Estados Unidos o con México. Muy bien, gracias, Antón Ricardo. Sally, aparte de los aportes de don Ricardo, ¿considera que el gobierno está generando las condiciones suficientes actualmente para ir disminuyendo que el hondureño piense menos en los Estados Unidos? Bueno, es que es difícil pensar que por la complejidad de las causas que generan migración en el país, esto va a ser una respuesta a corto plazo. De hecho, cuando usted hacía la pregunta sobre si vamos a tener tema de migración para rato, pues yo creo que este es también un momento para reconocer que la migración siempre ha sido una migración importante, ¿no? O sea, a partir de lo que fue especialmente el huracán Mitch, nosotros llegamos a tener cifras similares a las que tenemos actualmente. Nosotros registramos deportaciones al año de más de 85,000, 86,000 personas. Y estamos hablando de no 2014, ¿no? En el momento que se dio la crisis migratoria, de los denominados de los niños migrantes, sino que desde antes. Pero volvemos al punto que, ¿qué es lo que ocurría en ese momento? No había institucionalidad dedicada a lo que era la gestión de la migración, y básicamente lo que habían eran acuerdos con los países, especialmente con Guatemala, con México, fue posterior a Estados Unidos, para que las personas regresaran. Era una gestión de retorno del flujo, ¿no? Pero no había ningún tipo de gestión orientada, más que una iniciativa que se dio en lo que era una iniciativa de una ONG de la atención de la gestión de los centros de atención al migrante retornado, que no fue una iniciativa de gobierno, sino que fue una iniciativa que tuvieron la Asociación de Hermanas Escalabrinianas en el país. Pero que el gobierno ahora la ha oficializado. Y que la oficializó a partir de la Ley de Protección al Migrante, donde la gestión de los centros de atención al migrante hasta 2015, no estamos hablando de hace 10 años, 2015 lo asume la Cancillería. Una Cancillería que no tenía la experiencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenía la experiencia, porque quien acompañaba este proyecto era lo que desapareció, que era la Dirección General de Migración y Extranjería. Entonces, vemos cómo todas estas situaciones que hoy estamos, pues muchos se están sorprendiendo, pues para otros no es una sorpresa, porque definitivamente ahí lo que había era un silencio de lo que estaba pasando con la situación de la migración, y también un reconocimiento que se habían hecho muchos más estudios afuera de la migración de hondureños que aquí que internamente. Sally, pero me parece que deberías de comentar, que tú tienes más información, que por lo menos que yo, sobre esto, la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, que me parece un paso importantísimo del gobierno, que ahora va a jugar un papel con respecto a estos cambios que se avecinan,
muchísimo más protagónico que antes, por favor. Sí, y yo creo que también, veamos, cuando se emite la Ley de Migración y Extranjería en el año 2000, entra en vigencia en mayo de 2004, solo hay un artículo, como era atribución de la Dirección de Migración, solamente había un artículo que era la gestión de los migrantes que venían retornados, un artículo nada más. No había ningún tipo de protocolo de atención a las personas que eran retornadas. No estamos hablando de la gestión de retorno como el transporte, ¿no? Que básicamente era el acuerdo que había era transporte, pero no había ninguna gestión de un protocolo de atención a la persona donde se individualizaran los casos, se analizaran cuáles eran las causas que esas personas, por las cuales esas personas estaban saliendo y la respuesta que se le iba a dar a esas personas. Eso no existía. Pero es interesante que cuando se crea la Secretaría de Derechos Humanos, dentro del plan de acción, de la política pública y el plan de acción de derechos humanos, se incluye el tema de migración, ¿verdad? Pero no se toma de ninguna manera en consideración, ¿no? De ver el tema de la migración, que no era solamente la migración de retorno, porque ahí se incluía el tema de la migración, de la migración en tránsito, la migración de las personas, de los extranjeros que estaban ingresando al país. Con estos cambios que ha habido, que se avecinan, esta promesa de México, de Estados Unidos, ¿le ves un nuevo papel más protagónico a la Secretaría de Derechos Humanos en migración? Yo honestamente no lo veo porque no es un mandato de la Secretaría específicamente el tema de migración. O sea, en este caso, por ley, el protagonismo quien lo debe de tener es la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es quien administra los centros de atención. Pero aquí hay un punto también importante, y es el hecho de que no solamente estamos hablando de la gestión de las personas que están retornadas, pero la responsabilidad de integración, eso no solamente, y de atender a las necesidades, eso no es de una Secretaría de Estado, es una responsabilidad. Temas de seguridad, si la persona vio por seguridad, tiene que haber una respuesta y no es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien se la va a dar. Obvio. El tema de inclusión social no es la Secretaría de Relaciones la que se lo va a dar. Es decir, aquí también es una responsabilidad compartida que tienen todas las instituciones del Estado para atender las necesidades de las personas, ¿no? De esas personas que se fueron porque en principio no tenían confianza en la institucionalidad, ¿no? Muy bien. Embajador. En efecto, cada vez se complica más este tema migratorio porque tiene más arista. No es que concretamente que se va y se queda, ¿no? Sino que sencillamente hay que ver lo que se ha dicho de derechos humanos, hay que ver las relaciones que se pueden establecer con otros países para buscar, de hecho Honduras lo ha tenido como meta, pedirle a los gobiernos por donde pasan los migrantes que tengan las consideraciones que ellos merecen como seres humanos. Que se cumpla más o menos ya no es cuesta nuestra. También estamos viendo, y en efecto, el gobierno está haciendo esfuerzos, porque tiene que hacerlos y los está haciendo. Pero la verdad es que no es una cosa que se puede ver inmediato. Como dijo don Ricardo, la empresa privada tiene que jugar un papel bien importante. Ahora, la empresa privada pidió hace poco, para crear más empleos, que se le redujese o se le anulase aquel impuesto del 1.5. Y yo no he visto realmente un crecimiento del empleo como consecuencia de eso. Hay que concientizar a esta gente también. Yo no digo que no tengan voluntad, pero hasta la fecha se ha visto bien poco. Okay, muy bien, gracias, embajador. Don Ricardo, hay casos que se pueden palpar sobre hondureños, sus familiares que están ingresando ya de los que están allá en la frontera sur de los Estados Unidos. Mire, yo me asombro de los que pasan. No es un número, yo diría, a lo mejor no llegan ni a 1000. ¿Y por qué se asombra? Porque esperaba que no pasara nadie. ¿Entiendes? O sea, y en eso estamos sujetos a un presidente que quiere hacer la noticia, el presidente de Estados Unidos que quiere hacer la noticia del día todos los días. Entonces, para hacer la noticia a veces empieza con una barbaridad al principio y después dice, no, yo no dije eso, yo quería decir lo siguiente. Cuando dijo que si tiraban piedra iban a tirarle tiros. Y ya dijo que no era eso, que lo que quería era que no tiraran piedra. Ah, bueno, está bien. Ahora,
hay un principio elemental en Estados Unidos, y es que el ejército de Estados Unidos, cuando se destaca en una frontera, a menos que venga una invasión de un ejército extranjero, no le puede tirar tiros a nadie. Porque todos los que hay que tirarle tiros serían civiles que vienen desarmados. Y eso no es función del ejército de los Estados Unidos. Eso no lo tuvo en consideración cuando dijo que iba a meter 5.600 tropas en 3 puntos fronterizos distintos. Entonces, en estos momentos yo creo, y esto es un análisis un poquito personal ya. Miren, desde que Trump está en el poder, 31 personas de su equipo más allegado en la Casa Blanca le han renunciado. 31 en 2 años. All right? El rollo que tiene por eso es extraordinario, porque no encuentra gente para llenar esos puestos en estos momentos. Después, la investigación que tiene de Mueller, que eso es la famosa conexión rusa, que todavía se sigue diciendo que en las últimas elecciones legislativas de Estados Unidos también hubo conexión rusa. Oiga esa. Bien. El otro punto, el asunto que tiene, que es, ahí no hay quien se meta porque no se puede definir qué es lo de él y qué es lo del gobierno. En estos momentos tiene el presidente de los Estados Unidos en sus negocios propios, que es un magnate, que le administra propiedades a otros. La mayoría de las empresas de Trump son de administración, no son de propiedad. Y además de eso, no ha presentado todavía, desde que se postuló de presidente, una liquidación de impuestos. Entonces, todo eso está sobre la mesa. Estamos hablando con un presidente que quiere reelegirse y hay facciones dentro del Partido Republicano que dudan que llegue al final de su mandato. Mire la diferencia de percepciones que hay ahí. Entonces, el gobierno de Honduras debería de aprovecharte de toda esa, y me parece que en ese sentido voy a decir algo, y lo repito reiteradamente, el embajador de Honduras en Estados Unidos es un tipo muy capaz y sabe cómo funciona Estados Unidos. Que logre lo que quiere es otra cosa, porque a lo mejor no tiene el equipo necesario, pero que él sabe lo que hay que hacer, sin duda, es uno de los individuos. Y el otro punto, y ahí el canciller no tiene que sacarme de la duda, ¿dónde está en estos momentos Arturo Corrales? Y esa es la figura clave de las negociaciones del gobierno de este país. Tipo muy capaz, que donde lo pongas a negociar, si no ganamos es que los otros son estrellas, ¿entiendes? Pero estrellas de 5 estrellas. Pero en estos momentos una golondrina no hace verano. O sea, la pregunta es ¿dónde está el equipo del gobierno de Honduras para negociar en una posición, creo yo, de debilidad que en estos momentos tiene el gobierno de los Estados Unidos con respecto al tema migratorio? Por una serie de condiciones que están rodeando la presidencia, que todas incitan a creer que si este presidente llega a convencerse de la realidad que tiene, sería una bendición para él llegar a finalizar su mandato. Y evidentemente olvídate de la reelección. Inclusive hay un juicio que está pendiente de que cuando salga de la presidencia, como pierde la inmunidad, automáticamente ya está sometido a una investigación nueva que ahora no se le puede hacer. Oiga esa es nueva también. Entonces, esas cosas que son de conocimiento público, porque están en distintas fuentes, hay que leer recovecos de lo que se publica en Estados Unidos. Pero definitivamente estamos en un momento donde si hubiera una ofensiva del gobierno de Honduras, sería un momento muy oportuno para lograr cosas que hasta ahora no hemos podido lograr. De beneficio para Honduras y de beneficio para los migrantes y de beneficio para el desarrollo y el crecimiento económico de este país. Muy bien. Gracias, don Ricardo Puerta. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Vamos a venir con las conclusiones y con la parte final de la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Me quedaba una pregunta para don Ricardo Puerta.
Porque yo estoy viendo en estas personas, en esta masa de migrantes que están ahí en la frontera sur de Estados Unidos, que sí están pasando, digamos, la señora que cargó a su hijo por el muro y lo tiró, se dice ya está adentro, ya entró. La otra persona, una señora que iba corriendo con sus 2 niñas después de la foto de bombas lacrimógenas, también se dice, don Ricardo, que ya ingresó. Exacto. Pero ¿por qué son casos así, puntuales, bueno, lo que se están dando? Si yo estuviera del otro lado haciendo eso, lo que está haciendo evidentemente es quitándole quizás liderato a la misma masa, porque migrar es un derecho humano, pero no hay derecho humano colectivo. Eso no existe. Ojo con ese. O sea, eso es una acción política. Cada vez que tú organizas algo público es política. La que dijo que no le solo frijoles les daban, también ya pasó. Ya pasó a comer frijoles del otro lado. Que eran mejores los que le daban de este lado. Pero lo que te digo es que están pasando gente que se han destacado por alguna razón en todo este proceso. A mí me luce que lo que están haciendo es descabezando grupos que hay ahí adentro para hacer que vuelvan en una forma ordenada, serena, segura, a Honduras. Y tenerlos fichados, por así decirlo, en un directorio de que son migrantes potenciales en el futuro, a ver si aparecen oportunidades, si están asociados con la parte agrícola y rural en el sur de México. Y si están mirando hacia el norte en términos industriales y de mejores servicios, evidentemente es el norte de México, donde están las empresas que tienen más tecnología. Y eso está unido al Tratado de Libre Comercio. O sea, estamos hablando de un país que realmente son 3 países, México, Canadá y Estados Unidos, por el Tratado de Libre Comercio. El otro punto que lo señaló Sally, a partir de, yo te diría, de hace 3 años, para ser preciso, ya las personas que vuelven a México y los que se van de México, el balance es 0, por primera vez en la historia. Entonces, desde ese punto de vista, México ya es un país que se ha estabilizado hasta cierto punto, teniendo una cantidad de gente afuera. Oiga, creo que casi el 30% de la población que hay en Texas es mexicana, y en Texas el segundo idioma oficial es el español. Entonces estamos hablando de gente que históricamente vienen vinculados a Estados Unidos desde que España formaba parte de Estados Unidos. Oiga esa, porque nosotros esa parte la desconocemos grandemente en la historia de Estados Unidos. Muy bien, gracias, don Ricardo. Sally Valladares, sus conclusiones y sus palabras finales, por favor. Bien, yo creo que estamos en un momento donde hay muchísimas decisiones que tomar por parte de las autoridades hondureñas en un contexto donde todo apunta que el tema de migración de hondureños es un tema sumamente importante, más que migración de guatemaltecos, más incluso que migración de salvadoreños. La migración de hondureños es un tema de interés para estos países, y eso es una oportunidad que se debe de aprovechar. Pero por otra parte también es la duda que nos queda, que solamente la vamos a poder dilucidar si esta forma de migrar realmente se puede considerar una forma de que se van a repetir este tipo de fenómenos. Recordemos que se ha anunciado una caravana para el 15 de enero. Todos creo vamos a estar a la expectativa de si a partir de la experiencia de lo que ha sido este proceso que se ha dado desde el 12 de octubre, va a ser realmente, pues se va a concretar, la gente va a finalmente emigrar. Algunos dirían que sí, algunos dirían que no, pero bueno, y por otra parte saber si vamos a tener la misma respuesta de Guatemala, la misma respuesta de México con estos tipos de flujos, ¿no? Yo creo que todos estamos en una expectativa de lo que va a ocurrir, pero ante todo el gobierno tiene muchísimas cosas que hacer. En general, todos tenemos una responsabilidad que cumplir en eso, un papel que jugar, y no tenemos que abandonarlo. Muy bien, muchas gracias, Sally, coordinadora de Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras, OMI. Muchas gracias, Sally. Embajador, sus palabras finales, por favor. Bueno, me refiero a lo que don Ricardo dijo hace poco, de la necesidad de aprovechar las circunstancias en Estados Unidos. Tengo entendido que el presidente de la República tiene un viaje pendiente, y precisamente
Washington, al Senado y a la Cámara de Representantes. No sé si ya habrán tomado posesión los nuevos, que creo que es hasta en enero, ¿no? En enero. En enero. Entonces es la oportunidad de hacer lobby, que en Estados Unidos se emplea muchísimo, y el presidente, él está sumamente interesado. Y sé que en lo personal ha tomado lo mismo que Doñana. Creo que de la crisis puede salir una ventaja. ¿Podría ser parte de esta ofensiva de gobierno que está recomendando don Ricardo? Por supuesto, sí. Y tener las relaciones con Estados Unidos es muy importante, y también con México. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias, embajador Ricardo Alonso Flores, embajador del Servicio Exterior de nuestro país. Don Ricardo Puertas, experto en temas migratorios. Sus palabras finales, don Ricardo. Bueno, yo creo que estamos en una coyuntura que no se ha presentado en años. Es algo singular que hay que aprovechar. Creo que es buena noticia, creo que hay que mirarlo todavía con prudencia, no ser muy optimista todavía, pero tampoco ser pesimista, sino ver qué dicen los hechos. Yo diría que tenemos que esperar por los detalles de las condicionalidades que se van a presentar relativas a estos fondos, quiénes van a participar. Me impresiona que México es el primer país en el mundo que ya se sumó al Pacto Mundial de la Migración que acordaron el 10 de diciembre pasado en Marruecos, donde Estados Unidos desde hace 2 años se había salido y provocó que otros países, 7 países más que no voy a nombrar, se salieron del pacto. Pero en la práctica me parece que es una coyuntura que debemos de aprovechar. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando es una migración ordenada, legal y segura. Y eso para los hondureños significa hacer un cambio de 180 grados de todo lo que veníamos haciendo en migración, porque la migración, el problema no es la migración, sino la migración que teníamos, y que debemos de tener una migración ordenada, legal y segura, y enfocada a los derechos humanos, como está diciendo México. Entonces, desde ese punto de vista, hay nuevos aires dentro del contexto internacional y binacional que deberíamos aprovechar. Muy bien, de nuevo muchas gracias don Ricardo, muchas gracias embajador Flores, muchas gracias Ali por estar con nosotros. A ustedes amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Que estén bien este día jueves. Con permiso.